Llevar el control de las compras en una empresa, sus facturas y documentos no es fácil. Los sistemas actuales ayudan, pero no cuentan con toda la información para aceptar o rechazar facturas correctamente, generando problemas contables y tributarios. Te presentamos DTE Flow, solución que te permitirá automatizar el control y gestión de tus compras. Integramos la información del Servicio de Impuestos Internos, tu ERP, sistema contable o cualquier software. Verificamos facturas, órdenes de compra, recepción de mercaderías y todo lo necesario para aceptar o rechazar una compra en tiempo récord y sin errores. Define las reglas de tu empresa y deja que DTE Flow trabaje por ti. Control simple, contabilidad correcta, equipos y proveedores felices. Contáctanos y disfruta de la automatización con DTE Flow. Financiera, que son las actividades que están enumeradas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta. De hecho, el hecho grado de servicio dice toda acción o prestación que una persona realice para otra por una remuneración y que corresponda a las actividades de los números 3 y 4 del artículo 20. Por lo tanto, las actividades que estaban fuera de esas numerales, que no estaban consideradas dentro de esa enumeración, estaban fuera del hecho grabado del IVA, es decir, eran no grabadas, por así decirlo. El ejemplo clásico tradicional son los servicios profesionales, que siempre se ha entendido, y así lo ha hecho Impuesto Interno históricamente, que están dentro del número 5 del artículo 20, por lo tanto quedan fuera del hecho grabado del IVA. Ahora, dentro de las que sí quedaban grabadas con el IVA, actividades de 3 y 4, habían exenciones, ya sea personales, que benefician a ciertos sujetos o entidades, o reales que se refieren a cierto tipo de transacciones. Por ejemplo, los servicios de transporte pasajeros son una actividad del comercio, la actividad de transporte comercial, entonces es una actividad grabada con IVA. Pero a su vez, la ley del IVA en el artículo 13 trae una exención para los servicios de transporte de pasajeros. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el servicio de transporte de pasajeros no paga IVA. Bueno, ¿qué hizo la reforma? Dos cosas. Amplió la aplicación de los servicios que quedan grabados con IVA, mejor dicho, hizo que todos los servicios quedaran a efecto de IVA, pero también aumentó o calibró mejor ciertas exenciones. En lo primero, ¿qué hizo? Dijo, mire, ahora ya vamos a eliminar esto que solamente las actividades del número 3 y 4 quedan grabadas con IVA. Así que borramos eso. Por lo tanto, todos los servicios, sin importar de qué actividad se trate, profesional, civil, comercial, agrícola, lo que sea, todos quedan dentro del universo de los servicios grabados con IVA. Entonces, por ejemplo, como yo les decía antes, históricamente los servicios profesionales se consideraban no grabados porque no estaban en los números 3 y 4, sino que en el 5. Al eliminarse el requisito, los servicios profesionales de consultoría, contable, administrativo, quedan dentro del universo grabado con el IVA. Pero al mismo tiempo,
se crearon nuevas exenciones o se ampliaron o calibraron mejor las que existían. De alguna forma, lo que buscó este proyecto fue mantener el status quo de ciertas actividades, básicamente en la salud y en los servicios profesionales, como vamos a ver ahora. Yo creo que esta gráfica ayuda un poco a entender cómo era y cómo es. En azul pueden ver un poco lo que es como el universo de los servicios. Todos los servicios, cualquier tipo de prestación. Y en amarillo, como un subconjunto, las actividades del 23 y 4, que eran las que estaban grabadas con IVA hasta antes de la reforma, y dentro de ese amarillo de lo que está grabado, a su vez la ley en rojo dice servicio exento, algunas cosas que a pesar de que son del 3 y 4, la ley dijo, ¿sabe qué? No le vamos a aplicar IVA, y las liberó. Que hizo la reforma también, para verlo en términos gráficos, ya desapareció el azul y ahora todos los servicios, todo tiene IVA. Ya no importa qué actividad son, si son profesionales, no profesionales, civiles, comerciales, todo tiene IVA, pero aumentó lo que se refiere a las exenciones. Dijo, ya, pero ahora se mantienen ciertas cosas que la ley dice que están exentas y las vamos a mejorar y ampliar. Antes de hablar de las exenciones, yo creo que es útil comentar algunas cosas que no han cambiado. Lo primero que no ha cambiado es que siguen existiendo los mismos requisitos de siempre para que un servicio esté grabado con IVA, y es que primero haya un servicio. Es decir, existe una prestación, una acción de una persona para otra. Por lo tanto, aquellas actividades en que no hay una prestación, como por ejemplo los reembolsos de gastos, que siempre el Impuesto Interno ha dicho que no corresponde a una actividad o una prestación que haga una persona para otra, esos siguen estando fuera del hecho grabado, o sea, eso no se tocan por la reforma. Y de la misma manera, aquellos servicios por los que sean gratuitos, ¿no? Siguen también estando fuera del hecho grabado porque no cumplen con el requisito de que haya una remuneración, no hay una base imponible a la cual se le puede aplicar el impuesto. Por tanto, en estas cosas, estos elementos fundamentales siguen vigentes del hecho grabado servicio. ¿Qué pasa con las exenciones? Bueno, como les decía, se recalibraron, establecieron dos exenciones, una para los servicios o procedimientos ambulatorios de salud. Estos servicios no pagaban IVA antes de la reforma porque eran servicios profesionales. Y así lo había hecho Impuesto Interno a lo largo de su jurisprudencia, indicando que correspondían a actividades del 20 número 5 y por eso no pagaban IVA. Pero como vimos antes, ahora ya que todos los servicios pagan IVA, los servicios ambulatorios de salud hubieran caído dentro del IVA, por lo que se estableció una exención especial, una liberación. Por lo tanto, los servicios y procedimientos ambulatorios de salud, sea quien sea el que los preste, y según la definición que da la ley, que pueden ver en la lámina, van a quedar liberados de impuestos. En este sentido, por así decirlo, la consulta médica, el procedimiento de curación, todo lo ambulatorio que antes no pagaba IVA, va a seguir sin pagar IVA, a pesar de la reforma. La segunda exención fue ampliar una liberación que ya existía antes para los servicios individuales, personales. El IVA nunca se ha aplicado a las prestaciones a honorarios, por así decirlo, las que hace una persona sin capital, simplemente su trabajo, ya sea como un trabajo dependiente, como trabajador o independiente. Y lo que se agregó en la reforma es que van a quedar también liberadas de IVA las sociedades de profesionales que tributan en la primera categoría. Por lo tanto, aquellos profesionales que prestan servicios estructurados dentro de una sociedad, si esa sociedad cumple con las condiciones de ser una sociedad de profesionales, van a estar exentos de IVA. Esto es lo que llamamos los tributaristas una exención personal. Es decir, hay que ser sociedad profesional y si uno tiene ese check, va a quedar liberado de IVA. Ahora, nos preguntaremos, ¿qué es una sociedad de profesionales? Bueno, esta realmente es una figura que había caído bastante en desuso, que no tenía mucha relevancia, que es muy antigua, tan antigua que la última regulación que tiene impuestos internos de ella es una circular del año 91, según recuerdo, y que delimita y dice qué son las sociedades profesionales y qué características deben tener
Porque el objetivo de la ley es decirme, estas son sociedades, son profesionales que se unen solamente para prestar servicios profesionales, ¿no? Y por lo tanto dice, bueno, primero tienen que estar formadas solamente por personas naturales, o a lo más por otras sociedades de profesionales, ¿no? O sea, no podría haber un inversionista que no sea una sociedad profesional. Segundo, todos los socios deben aportar su trabajo y deben trabajar ahí. No podrían haber socios capitalistas que solo aporten el capital. Luego, los socios deben ser todos profesionales. Y ahí ha dicho impuestos internos de profesiones afines, similares o complementarias. No deben explotar actividades distintas que no sean las profesionales. Por ejemplo, una sociedad profesional no podría tener una oficina que arrienda. Son todas características, como decía, bastante que no se han actualizado porque las regulaciones vienen del año 91, la última interpretación que hizo Impuesto Interno. Y aquí hay que reconocer que Impuesto Interno va a tener un poco la llave de cómo interprete esto para poder ampliar o mantener un restringido como está hasta ahora este concepto de sociedades de profesionales. Y quizás lo más importante es si las sociedades que nos puede pasar a muchos, que tenemos hoy día a través de la cual prestamos nuestras asesorías, que no cumplen con estos requisitos, si podemos transformarla y convertirnos en sociedades de profesionales. ¿No? O si, por el contrario, si no se puede y queremos no recargar IVA a nuestros clientes, tendríamos que crear una nueva sociedad que cumple con todos los checks, que todas las cosas que pide Impuesto Interno las sociedades de profesionales. Este va a ser un tema, bueno, para todos los que están en el ámbito de los servicios profesionales, súper importante. Y vamos a estar, yo creo, todos muy alerta a lo que diga Impuesto Interno y cómo interprete esta norma y si le da una visión más modernizada, considerando que han pasado muchas cosas desde el año 91 hasta ahora. Este cuadrito un poco creo que es útil para resumir lo que les dije antes de cómo tributarían frente al IVA los servicios profesionales. Y aquí lo primero es, si tenemos servicios ambulatorios de salud, como están arriba en la lámina, esos van a estar exentos de IVA. Da lo mismo que los prestes, personas naturales, sociedades anónimas, corporaciones, fundaciones, porque hay una exención que se aplica al servicio mismo, no requiere una característica especial del prestador. Todos los demás servicios profesionales o digamos, técnicos, vamos a tener que ver si son prestados por personas independientes, caso en el cual no aplica IVA porque ya hay una exención de todos los que trabajan como por honorarios, boletas, esos siguen estando exentos por una exención previa a esta reforma, y los que operen a través de sociedades profesionales también van a estar exentos por lo que les mencionaba antes. Todos los demás, todos los que presten servicios a través de otras personas jurídicas que no sean sociedades profesionales, deberían recargar IVA. Por ejemplo, mientras preparaba esto, pensaba en universidades que tienen fundaciones o corporaciones que a veces prestan servicios. Quedarían probablemente en este último recuadro y quedarían grabadas con IVA porque es difícil considerar las sociedades de profesionales. Como decía, bueno, este tema, especialmente las características que le va a dar Impuesto Interno o cómo va a interpretar el concepto de sociedad profesional a la luz de esta reforma, va a ser algo muy importante. Yo creo que vamos a estar todos a la espera de que lo que diga en la circular que emita el servicio sobre esto. ¿Desde cuándo se aplica esta reforma? Tema muy importante. Bueno, la ley dice que se aplica a los servicios que se presten a partir del 1 de enero del 2023. Por lo tanto, todos los servicios que se presten, según la ley, se realicen, se efectúen a partir de esa fecha, deberían recargarse con IVA. Por lo tanto, independiente de cuándo se firmó el contrato, cuándo corresponde el acuerdo con el usuario del servicio, a partir del 1 de enero del 23 debería quedar afecto a IVA. Pero la misma ley trae una excepción, por así decirlo, el que reparte saca la mejor parte, y la ley dice que, sin embargo, si se trata de servicios contratados por el Estado en licitaciones o compras públicas, adjudicadas antes del 2023, ellas van a seguir con el régimen tributario que tenían, o sea, van a seguir sin IVA. Por lo tanto, los contratos privados
entes privados van a estar afectos a IVA a partir del 1 de enero del 23, pero los contratos suscritos por el Estado a través de licitaciones o compras públicas van a mantener la exención o la liberación de IVA si hubieran quedado afectos a IVA. Aquí un poco, bueno, quizá el fisco piensa que es como sacar plata de un bolsillo y ponerla a otro, entonces yo creo que esa fue un poco su lógica y un poco tal vez una lógica presupuestaria del Estado también, de servicios que fueron contratados considerando que no estaban recargados con IVA y mantener esa situación a posteriori. En resumen, para dar una visión, para que nos quede claro, todas las actividades que tenían alguna exención previa a la reforma siguen igual, es decir, transporte pasajero, sigue la exportación de servicios, intereses, todas aquellas actividades que la ley tenía una exención, esas no han sido tocadas. Todas las actividades que no implican una prestación de servicio o que no hay una remuneración siguen sin IVA como estaban sin IVA antes de esta reforma. Pero todos los servicios, ahora que no pagaban IVA porque estaban fuera del número 3 y 4 del artículo 20, ahora van a quedar grabados y van a tener que pagar IVA, salvo que queden comprendidos en algunas de las exenciones que ya existían o de las nuevas. Es decir, el caso de actividades profesionales prestadas por sociedades de profesionales o los procedimientos y servicios ambulatorios de salud. Esto creo que es un resumen un poco rápido, pero bueno, tenemos preguntas después si alguien tiene dudas para volver a retomar esto. Vamos al segundo tema, que es la eliminación del IVA digamos, de los beneficios para empresas constructoras. Este es un beneficio muy antiguo que data, yo creo, del año 1985, cuando se incorporó la actividad de la construcción al IVA. Y en esa época, para no encarecer los inmuebles de destino habitacional, se incorporó un beneficio que en el fondo es una rebaja al IVA que se aplica en la venta de bienes raíces habitacionales, la primera venta, que opera como un crédito del 65% del IVA que se recargaba, que en el fondo el fisco se lo devolvía a la empresa constructora. Por lo tanto, cuando una empresa constructora facturaba un inmueble habitacional, rebajaba como un crédito un 65% del IVA y le traspasaba al cliente, a la contraparte comprador, solamente el 35% de ese IVA. Y a su vez, ese 65% el fisco se le devolvía a la empresa constructora. Y este mecanismo a lo largo del tiempo sufrió distintos cambios, se fueron reduciendo los montos de los bienes raíces beneficiados, se fue limitando y hoy día, hasta antes de la reforma, solamente se aplicaba a inmuebles de destino habitacional de valor de hasta 2.000 UF y con un tope de crédito de 225 UF por vivienda. Y se aplica además a contratos generales de construcción sobre ese mismo tipo de inmuebles con los mismos topes. Ahora, ¿qué pasa con la reforma? Y este es un beneficio que ha sido muy cuestionado a lo largo del tiempo porque se ha dicho que no es un beneficio que se traslade necesariamente al cliente final y que tal vez el beneficio va quedando por ahí entre la constructora y la inmobiliaria. Bueno, este crédito especial se elimina completamente a partir del año 2025. Pero se mantiene vigente por etapas, o sea, es una eliminación gradual. Hasta fines de este año, todas las obras con permiso y que han comenzado antes de fin de año van a mantener el crédito completo, el 65%. Y las obras que comiencen, tengan permiso entre el 2023 y 2024, van a seguir con el crédito, pero ya va a ser la mitad. 32,5% del crédito o 0,325. Y finalmente se elimina completamente a partir del año 2025. Es como un aterrizaje bastante suave esta reforma. Ahora, este crédito tiene como dos partes. Uno que beneficia a la empresa constructora, pero como muchos de ustedes saben tal vez, en el mundo de la construcción siempre opera normalmente una constructora y una inmobiliaria.
Y por lo tanto, la que normalmente le vende al cliente final, a la persona, cualquiera de nosotros, no es el que construye, sino que una inmobiliaria que encarga la obra o que le compró a la constructora. Entonces, había un mecanismo en la ley del IVA para permitir que ese crédito también se traspasara a la inmobiliaria que operaba entre la constructora y el comprador. Y este era un crédito especial que estaba en el artículo 23, número 6 del IVA, y que básicamente la norma decía que una inmobiliaria que compraba a una constructora y que pagaba solamente el 35% del IVA, acuérdense que el 65% se rebajaba, esa inmobiliaria igual podía recuperar el 100% del IVA como que se hubiera pagado todo. Era una forma de traspasarle el crédito, por decirlo, a la inmobiliaria, y en la esperanza, digamos, que la inmobiliaria a su vez se lo traspasara ese menor costo al cliente final. Bueno, esa norma también se eliminó, bueno, lógicamente, porque si se eliminaba el crédito de la constructora, esto también tenía que eliminarse. Pero, y aquí hubo un problema en la ley, esto quedó descoordinado en la fecha, porque en el caso de las constructoras, el crédito, como vimos, es un aterrizaje bastante lento, suave, y termina completamente recién en el 2025, pero la ley quedó con que esta otra parte del crédito, el de las inmobiliarias, terminaba a partir del 1 de abril de 2022, o sea, una norma ya está vigente. Y por lo tanto, como está la ley, las facturas que reciban las inmobiliarias a partir de este mes van a poder recuperar o deberían recuperar solamente el 35% del IVA de esa factura y no el 100% como ocurría antes. Y así parece que lo entendió Impuesto Interno, que ya tiene un borrador de circular y que lo da a entender que las inmobiliarias van a recuperar el IVA que soporten efectivamente. He escuchado por ahí que hay comentarios de que quieren corregir esto, tal vez en la próxima reforma, entendiendo que fue un error legislativo. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. O sea, en este mundo legislativo como está hoy día es difícil predecir cualquier cosa. Bueno, eso es lo que quería comentarles acerca de esta reforma en el IVA, servicios y empresas constructoras. Preguntas o dudas que haya quedado, si fui muy rápido, podemos verlas después, así pónganlas en el chat, Tomás, encantado de comentarlas. Sí, muy interesante el mundo, todo lo asociado al tema del IVA, sobre todo para la gente que presta servicios profesionales, que tenía un poco de susto respecto a qué iba a pasar con el tema del IVA. Así que muy interesante, muchas gracias. Y nuevamente invitar a la gente que deje sus preguntas en el chat. Al final de la charla vamos a responder todas sus preguntas, así que con confianza dejen las preguntas. Ahora, bueno, vamos a pasar un poquito a otro tema también de la reforma tributaria, esta vez de la mano con Matías. Matías nos va a hablar un poquito de el impuesto único, qué pasa con eso, los contratos de leasing, seguros de vía, etcétera. Así que, Matías, te doy el pase a ti en esta ocasión para que nos cuente un poquito cómo afecta la reforma tributaria en esos puntos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Miren, el tema de la reforma tributaria que se aprobó a principio de año, como el objetivo era eliminar exenciones, la verdad es que tocó temas muy disímiles unos de otros, ¿ya? Y varios temas distintos. Por lo tanto, para efectos de esta presentación, elegí los que me parecieron, en conjunto con el mundo, los que podían tener un mayor impacto o que quizás habían tenido también mayor impacto mediático, por lo tanto estaban un poco más en la retina de las personas. Entonces, lo primero que quiero comentarles es la que yo creo que es una de las modificaciones más importantes, que es la modificación que afecta a la exención que existía sobre el impuesto a la renta que se aplicaba a las ganancias de capital obtenida por la enajenación de acciones y otros instrumentos que se transan en bolsa. Es decir, hasta antes de que entre en vigencia la ley, que entró en vigencia, ¿no es cierto?, durante este año, en el segundo semestre de este año, una persona que compraba acciones en bolsa, ¿no es cierto?, y luego vendía esas acciones en bolsa, ¿ya? Si es que las acciones eran de alta presencia bursátil, que es un índice, digamos, de cuántas transacciones
hay de esas acciones, digamos, en un periodo de tiempo, la ganancia de capital que tenía estaba liberada de impuestos. Liberada de impuestos en el sentido que era considerado un ingreso no renta y por lo tanto ni siquiera había que declararlo. Esta exención, este beneficio se introdujo, ¿no es cierto?, como una medida económica para profundizar el mercado de capitales en Chile. Es decir, el supuesto que había detrás de esta exención y que por lo demás no es única en Chile, de Chile, sino que también existe en otros países, era que al establecer un beneficio tributario iba a aumentar el nivel de capitalización de las sociedades chilenas que se transan en bolsa y por lo tanto eso iba a permitir, ¿no es cierto?, que se profundizara el mercado bursátil y el mercado, ¿no es cierto?, financiero en Chile. Bueno, no tengo datos acerca de cuáles fueron los efectos concretos y cuantificables en esa medida, pero lo cierto es que, producto de lo que hemos vivido en el último tiempo en este país, se consideró que ese beneficio había que modificarlo. En su minuto, y quizás es interesante hacer un pequeño recuerdo de lo que fue la discusión, se fue, ¿no es cierto?, a los dos extremos. Por una parte, en la que fue la discusión parlamentaria, se planteó eliminar completamente este beneficio, es decir, que las rentas obtenidas en la enajenación de instrumentos de transacción bursátil tributaran como rentas generales, ¿ya?, es decir, con impuesto de primera categoría, cuando fueran contribuyentes de primera categoría los que obtenían esa ganancia de capital, o con los impuestos finales, el global complementario, en el caso de las personas naturales con residencia en Chile, y impuesto adicional en el caso de personas o entidades sin residencia en Chile. Esa fue una postura. Otra postura, obviamente, fue mantenerla al 100%, y de hecho, si uno ve el primer proyecto que ingresó el gobierno, establecía que el aumento de la tasa era de 0 a 5%. Bueno, en definitiva, ¿en qué quedó esto? Después de todos los tiras y aflojas, quedó en que se estableció un impuesto único de 10% a las ganancias de capital de las acciones que, conforme al texto anterior de la ley, tenían derecho a la exención total. No todas las transacciones de compra y venta de acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile está beneficiada por esto. Es decir, para acceder a este impuesto único de 10% hay que cumplir los mismos requisitos que antes había que cumplir para acceder a la exención. Y estos requisitos a grandes rasgos son que las acciones tienen que haber sido adquiridas en bolsa o en una OPA, ¿no es cierto? Tienen que ser enajenadas en bolsa, ¿ya?, y tienen que tratarse de acciones con presencia bursátil. Cumplidos estos 3 requisitos, a partir de entrar en vigencia esta ley, que como les digo, hace el segundo semestre de este año, la ganancia de capital va a quedar con este impuesto único de 10%. Ahora, la pregunta que sigue es, bueno, ¿sobre qué base se aplica este impuesto único de 10%? ¿Ya? Aquí la ley hace una distinción entre los que son las personas con residencia y sin residencia en Chile, ¿ya? Los contribuyentes chilenos, por así decirlo, los que tienen residencia y domicilio en Chile, tienen una opción, es decir, cuando vendan acciones en bolsa, para efectos de hacer la declaración de este impuesto único, van a poder decidir, ¿no es cierto?, con cuál es el costo que van a considerar para calcular la ganancia de capital, ¿ya? La primera alternativa es el precio de cierre de los valores del 31 de diciembre del año de adquisición, ¿ya? La segunda alternativa es el valor histórico reajustado, ¿ya? Y la tercera alternativa es el precio de cierre de la transacción bursátil al 31 de diciembre de 2021. Esta última alternativa, en el fondo, está de alguna forma replicando artificialmente lo que hubiese ocurrido si es que el criterio es, mira, vamos a reconocer el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2021, ahí sacamos una foto y ese es tu costo. Entonces, el contribuyente, en definitiva, va a poder, para efectos de la declaración, elegir entre estas 3 alternativas dependiendo de cuál le convenga. En el caso de las personas sin residencia o domicilio en Chile,
¿no es cierto? Existe una sola alternativa, y es que el mayor valor se calcula considerando la diferencia entre el precio de venta y el valor de adquisición reajustado. Bueno, uno de los puntos que se discutió mucho fue decir, bueno, este beneficio se lo vamos a quitar o se va a aplicar esta tasa del 10% a todos, o hay algunos que van a seguir manteniendo. Y en definitiva, también en el texto que al final se transformó en ley, se estableció que la exención, ocupo la palabra exención aunque técnicamente no es 100% correcta, pero esta exención que existía hasta antes de entrar en vigencia esta ley, se va a mantener en el caso de los inversionistas institucionales, ¿ya? Inversionistas institucionales, ¿no es cierto?, en términos generales, son compañías de seguro, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión públicos. ¿Ya? Eso para ver más o menos cuál es el universo. Y eso sin distinción si son chilenos o extranjeros. Y en el caso de los extranjeros hay un criterio, ¿no es cierto?, que es aceptado por el impuesto interno, y que se entiende que son institucionales aquellos que están sujetos a regulaciones equivalentes a lo que son, ¿no es cierto?, los bancos, los fondos de inversión y fondos de pensiones chilenos, ¿no? Entonces, en definitiva, en el mundo de los inversionistas institucionales se mantuvo esta exención. Y como les comentaba, la vigencia de esto es a partir del 1 de septiembre de 2022. Esto es muy importante porque las normas sobre vigencias de modificaciones a normas tributarias, existe una norma establecida en el Código Tributario que aplica en caso que no haya una norma de vigencia especial. Y en el caso de los impuestos anuales, la vigencia de modificaciones a los impuestos anuales se aplica desde el 1 de enero del año en que se hizo la modificación. Por lo tanto, en este caso, nosotros, si bien la modificación, la ley se publicó en febrero, hubieran quedado, si es que no se hubiese dicho nada, los afectos a estas modificaciones, operaciones incluso cerradas antes de que se publicara la ley. Pero bueno, en definitiva se planteó o se estableció que la vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022, por lo tanto, ¿no es cierto?, las ganancias de capital realizadas a partir de esa fecha, digamos, son las que van a quedar afectadas a este nuevo régimen. Disculpen, que estoy acá peleando para que esto pase. Ahí está. Bueno, eso le diría yo que fue la principal y una de las más importantes modificaciones que tuvo que ver con, bueno, cuál es la tributación que afecta a las inversiones y cuáles son las dudas, cuál es el efecto que esto puede tener en el mercado de capitales a futuro, si es que va a tener un efecto disuasivo muy importante, como algunos plantearon, o si es que la verdad los inversionistas van a seguir invirtiendo en el mercado de capitales chileno, considerando que la tasa del 10% es una tasa, la verdad, bastante razonable si uno la mira a nivel comparado. Bueno, el segundo tema de modificación de la ley de la renta, que es bastante interesante, tiene que ver con el tratamiento de los leasing. Históricamente, la ley de la renta no tenía una norma de tratamiento especial para los leasing, ¿ya? Por lo tanto, el criterio histórico de impuesto interno fue decir, miren, los leasing, si bien financieramente se tratan como una operación de financiamiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tributario corresponden a un arrendamiento. Y por lo tanto, el gasto para efectos tributarios, lo que iba a tener un arrendamiento en que puede tener que ir deduciendo anualmente como gasto el 100% de las cuotas, ¿no es cierto?, de leasing. Y no se hacía una distinción, por lo tanto, entre lo que era los intereses de ese financiamiento con lo que era la amortización de capital. ¿Okay? En esta reforma incorporó una norma que dice que se unifica el tratamiento contable y tributario de los leasing financieros suscritos a partir del 1 de enero de 2023. ¿Qué significa esto? Significa que para los efectos tributarios, ¿cierto?, se va a considerar al leasing como una operación de financiamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de su tratamiento tributario, va a considerarse como un préstamo, lo que significa que solamente se va a deducir el monto de los intereses de
ese financiamiento y no el 100% de los pagos de rentas de arrendamiento. Ahora, la definición que se hizo o la modificación que se hizo es bastante genérica, por lo tanto, va a necesitar una bajada de texto que probablemente va a venir por el lado de una circular de impuestos internos. Pero algunos de los temas que previsiblemente van a estar en carpeta y van a tener que ser definidos, va a tener que ver primero con definir cuál es, para efectos tributarios, el tratamiento del activo y pasivo del leasing, ¿ya? Porque hoy día, con el tratamiento actual, cuando hay un contrato, un leaseback, por ejemplo, ¿ya? Yo no considero que tenga un activo. Simplemente en la contabilidad digo, bueno, yo tengo un arrendamiento, por lo tanto no tengo ningún activo fijo tributario. Tampoco considero que tengo un pasivo, ¿ya? Por lo tanto, la primera pregunta es, bueno, cuando se firma un contrato de leasing, un leaseback, para hacer un ejemplo más concreto, yo, ¿no es cierto?, le entrego, por ponerlo en términos bastante llanos, un activo, ¿no es cierto?, contra eso me prestan una cantidad de dinero y en mi balance, conforme al principio financiero, voy a tener el activo, porque sigo siendo dueño del activo, en la lógica que esta es una operación de financiamiento. Por otra parte, tengo un pasivo, que es la cantidad que la deudo a la institución financiera, y tengo intereses que voy, ¿no es cierto?, anualmente llevando al estado de resultados. Entonces, la primera pregunta es, para efectos tributarios voy a reproducir eso en exactamente los mismos términos, es decir, el activo, el leasing, que en realidad jurídicamente yo no soy dueño porque lo vendí, sigue formando parte de mi activo tributario, forma parte del capital propio tributario, lo puedo depreciar o no lo puedo depreciar. Todas esas preguntas yo creo que van a salir y van a tener que ser resueltas. Lo lógico, me parece, es que, dado que hay una norma que tiende a unificar los dos tratamientos, es que la respuesta a esa pregunta sea positiva. Es decir, forma parte de mi capital propio tributario, es un activo y por lo tanto es depreciable, ¿ya? Pero, como les digo, eso todavía va a haber que ver en términos específicos cómo se trata. Otra pregunta posible, bueno, cuando hay un leaseback, nuevamente, yo vendo el activo para que la compañía me entregue dinero, ¿no es cierto?, me entregue dinero a cambio. Lo voy a tratar como una compra-venta, es decir, hay una ganancia o pérdida en la venta que yo tengo que reconocer tributariamente, o lo voy a considerar como una operación de financiamiento, por lo tanto, que nunca vendí el activo. Por lo tanto, no hay tributación asociada a una potencial utilidad o pérdida en la venta de ese activo. Ese es otro tema que también va a haber que resolver. Nuevamente, ¿cuál sería lo lógico? Lo lógico es que si se está haciendo, ¿no es cierto?, o equiparando el tratamiento del leasing para efectos tributarios a lo que se hace para efectos contables y financieros, sería decir, miren, la verdad es que acá, si bien desde el punto de vista jurídico hay una compraventa, para efectos tributarios, ¿no es cierto?, se va a considerar de que ese activo nunca salió del activo. Ese, el bien, ¿no es cierto?, respecto al cual se hizo el leasing, el leaseback, nunca salió del activo tributario, por lo tanto, no hay un efecto en resultado producto de esa operación. Entonces, bueno, esto también va a tener una serie de desafíos. Me parece en todo caso que va en el sentido correcto, porque el tratamiento de los leasings, como venía llevándose hasta ahora, generaba, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer ajustes bastante considerables a la renta líquida imponible, porque evidentemente había un descuadre absoluto entre lo que era la norma financiera, que lo consideraba como una operación financiera de préstamo, y la norma tributaria, que lo consideraba como si fuera un arriendo, ¿no es cierto?, operacional. Entonces, esta es una segunda modificación interesante que se hizo en la ley de la renta. Bueno, siguiendo como shopping que hemos ido haciendo, porque son bastante distintas las modificaciones que se introdujo esta ley. Otro tema que fue bastante mediático, y que voy a tratar muy brevemente, es el tema del impuesto al lujo. Este tema, la verdad es que este impuesto
si bien suena como un poquito anecdótico como quedó establecido en la ley, por cuanto grava ciertos bienes de lujo, como helicópteros, aviones, ¿no es cierto?, autos, digamos, de un precio elevado, yates y cosas por el estilo. El trasfondo de esto tiene que ver con la pretensión de gravar patrimonio, altos patrimonios. Y ya quedó establecido que en la reforma tributaria que anunció el gobierno, que se va a hacer en 2 etapas, se va a retomar la idea de un impuesto a los altos patrimonios, ¿ya? ¿Cómo va a ser ese impuesto? La verdad es que todavía no se sabe. La única visión un poquito más clara que tuvimos de cómo algún sector político pretende, o el sector político que lo está impulsando, pretende que sea, vino en las indicaciones que se hicieron en el proyecto de ley original que presentó el gobierno, en que se incorporó un impuesto al lujo que es distinto a este y que establecía una tasa de 1,5 a 2% sobre el total del patrimonio de personas con residencia en Chile que tuvieran patrimonios de más de 5 millones de dólares. Y para gran sorpresa de todos, ese proyecto, que en definitiva no cuajó, establecía que esto no era por una sola vez, sino que era anual. Es decir, todas las personas que tuvieran más de 5 millones de dólares, un patrimonio agregado de más de 5 millones de dólares, iban a tener que anualmente pagar entre el 1,5 y 2% de su patrimonio. Bueno, eso no pasó y lo que quedó fue esta norma de impuesto al lujo para un poco más, digamos, para gente de la farándula, que graba los helicópteros, los aviones, los yates y los autos caros. Pero es previsible que esto sea sustituido por algo mucho más estructural. Entonces, simplemente para aquellos, digamos, afortunados que tengan helicópteros y aviones, tienen que considerar que la tasa de este impuesto es de 2% por sobre el valor de esos activos. En el caso del impuesto que en definitiva quedó, que es el que estoy comentando, se excluye, y con toda lógica, los bienes que sean de propiedades de empresas de primera categoría que estén destinadas al giro. Por supuesto, ¿no es cierto?, las empresas que tengan giro, ¿no es cierto?, aeronáutico no van a estar grabadas con este impuesto, las empresas que tengan, ¿no es cierto?, aviones o helicópteros como parte de las actividades que tienen que realizar, como por ejemplo las forestales que tienen aviones y helicópteros para inspección de incendios y otras cosas, no van a estar afectados, y eso, digamos, tiene toda la lógica del mundo. Y por supuesto tampoco los bienes del fisco y las municipalidades, ¿ya? Y como les comentaba, esto es un impuesto anual, ¿ya?, que se va a determinar conforme al valor de estos activos al 31 de diciembre de cada año. Y su vigencia a partir del 1 de enero de 2023, por lo tanto, la primera vez que se va a... El primer corte relevante es el valor de estos activos al 31 de diciembre de 2022. Bueno, esto en cuanto al impuesto al lujo, pero insisto acá, esto tiene una doble mirada, porque quedó como algo muy puntual, pero ya está anunciado que la intención es establecer algo mucho más general y permanente, con un impuesto a los patrimonios, ¿no es cierto?, a los altos patrimonios de personas con residencia en Chile. Y un tercer tema interesante, porque es bastante extendido, y es el tema de los seguros de vida, ¿ya? Actualmente, bastante la reforma, se consideraba que las indemnizaciones pagadas por compañías, por pólizas de seguros de vida, tenían una doble exención. Por una parte, eran considerados como un ingreso no renta para los beneficiarios, pero por otra parte también estaban exentos del impuesto a las donaciones, herencias y donaciones, ¿no? Lo que hace esta norma, la modificación, es que mantiene el régimen de ingreso no renta, pero señala que las indemnizaciones pagadas, digamos, por compañías de seguro, beneficiarios de pólizas de seguros de vida, son
están afectas al impuesto a las herencias, ¿ya? Entonces, en definitiva, yo tomo un seguro de vida a favor de mis hijos, ¿no es cierto? Me muero y mis hijos van a tener que incorporar el monto de la indemnización pagada por la compañía de seguro, van a tener que incorporarla a la masa de bienes heredados que quedan afectos al impuesto de herencia. Eso como criterio general. Ahí está. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos sacó un proyecto de circular, porque lo sometió a consulta pública, ya terminó el periodo de consulta pública, por lo tanto ya está bastante asentado cómo va a quedar. Pero en este proyecto circular, lo que establece es que esta norma afecta a las pólizas de seguros de vida en que ese siniestro, que es, ¿no es cierto?, la muerte del asegurado, establezca la obligación de pago de la indemnización y esa sea la obligación principal. Es decir, en caso de seguros de vida que sean accesorios a otros contratos u otros seguros, en principio se mantendría el carácter de exentos de impuestos a la herencia y donaciones. Y aclara también que esto, en el caso de que queden grabados, ¿no es cierto?, esto no solamente afecta a la indemnización, sino también a todos los componentes de ahorro y capital incluidos. Entonces, esta modalidad del seguro con ahorro, que por mucho tiempo las compañías de seguro pelearon, que este componente de ahorro o de inversión que se incorporaba a la indemnización quedaba sujeto al mismo régimen que la indemnización. Bueno, en este caso se establece claramente que todo lo que se pague a un beneficiario de un seguro de vida, sea, ¿no es cierto?, el componente derivado que por la póliza o el componente de ahorro e inversión, en el caso de estos seguros mixtos, queda grabado. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles serían los casos, ¿no es cierto?, de indemnizaciones por seguros de vida que quedarían todavía exentos, es decir, a los que no se les aplicaría esta modificación? El primer caso son los seguros accesorios a otros contratos. El ejemplo, ¿no es cierto?, más evidente son los seguros de gravamen. Yo tengo un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, y accesorio a este crédito hipotecario está que en caso de que el deudor muera, ¿no es cierto?, la deuda queda pagada, es decir, el seguro cubre el pago de la deuda. En ese caso, eso mantiene el régimen de considerarse como que no está grabado con el impuesto a las herencias y donaciones. Los otros son los seguros destinados a cubrir gastos y servicios del asegurado, por ejemplo, servicios de gastos funerarios o gastos de salud. ¿No es cierto? Una persona muere y tuvo una cuenta alta de gastos en el hospital o en la clínica, ¿no es cierto?, y el seguro cubre esos gastos. Bueno, en esos casos eso también, ¿no es cierto?, sigue estando no afecto, ¿ya? Lo tercero son los seguros totales, que se mantienen en la misma calidad, y los seguros de accidentes, señala este proyecto circular, ¿ya? Entonces, ahí el tema se presta para algunas preguntas, no es demasiado clara la circular, porque dice, bueno, primero, obviamente, el seguro de accidente en que le pagan al accidentado que no muere, obviamente no está incluido en esto y nunca lo ha estado, digamos, porque no hay un evento que pueda gatillar la aplicación del impuesto a las herencias y donaciones. Entonces, forzosamente se llega a concluir que a lo que se está refiriendo la circular es al caso de seguros en favor de terceros por muertes accidentales, ¿ya? Y en este caso yo creo que también va a ser necesaria una aclaración de impuestos internos, de entender bien a qué se aplica esto, porque es muy común que hayan pólizas de vida que tienen como una indemnización adicional anexa en caso de que haya una muerte accidental, ¿ya? Pero de lo que señala impuestos internos, ¿no es cierto?, en el caso de indemnizaciones por muertes accidentales en que se termina indemnizando a terceros, eso queda cubierto todavía queda cubierto por la exención, digamos, de impuesto a la herencia y donación. Y por último, está claro también que el seguro de invalidez y sobrevivencia del decreto ley 3.500, ese tampoco está
grabado con impuesto a la herencia y donación. Ya. En la práctica, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Quién debe velar al final del día porque se pague el impuesto? Son las mismas compañías de seguros. Es decir, las compañías de seguros no van a poder pagar la indemnización hasta que se les presente el certificado del pago de impuesto de herencia y donaciones. Así de simple, ¿ya? Pero no obstante esto, ¿quién es el responsable último del correcto pago de los impuestos? Siguen siendo los herederos o asignatarios. ¿Por qué? Porque el monto de la indemnización que esté a efecto debe incluirse dentro de la masa total de bienes que queda afecto a impuesto a las herencias. Por lo tanto, ese monto, como el impuesto a las herencias es un impuesto progresivo, pudiera afectar la tasa total de impuesto que se aplica. Entonces, lo que señala impuestos internos es las compañías de seguros son las que tienen que velar por el pago de este impuesto, pero las compañías de seguros no son responsables de que el impuesto haya estado bien pagado. Siempre podemos ir, ¿no es cierto?, a perseguir al obligado al pago del impuesto en caso de que no se hubiese calculado bien. Okay. Por último, el último tema que me gustaría tocar muy brevemente, que la reforma tributaria ya anterior, ¿no es cierto?, se había incluido este tema de las sobretasas a los bienes raíces, ¿no es cierto?, que superaran, ¿no es cierto?, ciertos valores, en particular las 1.510 unidades tributarias anuales. Y lo que hizo esta ley es que mantuvo esta sobretasa, pero le aumentó el monto, pasando de 0,275% a 0,425%. Y esto tiene una vigencia a partir de enero del año 2023. Y bueno, esas eran las principales modificaciones que quería comentarles. Como les decía, hay otras modificaciones que se introdujeron, pero en honor al tiempo y a lo que estimamos era de mayor interés, digamos, decidimos tocar estas. Así que supongo que habrán algunas preguntas, comentarios que podremos abordar ahora en esta sección. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Matías, por tu presentación. También tocaste puntos bien interesantes para que también la empresa y también las personas naturales se puedan tener en consideración estos nuevos cambios. Así que es muy interesante tu información. Por aquí nos dejaron algunas preguntas en el chat. La voy a compartir acá para ver si ustedes nos pueden ayudar a responderla. La primera dice: ¿qué pasa con la reforma del IVA y los servicios que se reciban del exterior? ¿Igual pagarán IVA? Esto parece bien para Edmundo, que habla un poco del tema del IVA. Bueno, una buena pregunta porque toca dos temas, porque ya no de esta reforma, sino de la anterior, ya uno ya pierde la cuenta de esta reforma, se amplió la aplicación de IVA de servicios prestados del exterior, tanto por el tema de los servicios digitales como por los servicios no digitales que empezaron a pagar IVA. Pero, sin perjuicio de eso, igualmente no pagaban IVA servicios del exterior que no estaban grabados. De hecho, Impuesto Interno tiene varios pronunciamientos en el último tiempo que dice que servicios profesionales prestados desde el exterior no quedaban grabados con IVA aunque se usaran en Chile. Bueno, con esta reforma, los servicios del exterior, todos los servicios del exterior quedarían grabados con IVA, salvo que paguen impuesto adicional, porque son dos impuestos que son incompatibles. Por tanto, todos aquellos servicios que se reciban desde el exterior que no paguen impuesto adicional porque están exentos o porque vienen con un país contratado del cual no hay retención, deberían quedar afectados, efectivamente. Y ahí uno entra en un problema con los servicios profesionales, porque claro, ¿cómo va a poder uno saber si la sociedad que presta servicios en el exterior es una sociedad profesional? Es probablemente algo imposible. Entonces, por ejemplo, un abogado que presta servicios desde España a una empresa en Chile o servicios de ingeniería van a quedar afectados a IVA, y hay que tener presente que en estos casos, cuando el prestador de servicios es un no residente, el que tiene la obligación de retener el impuesto y emitir las facturas es el usuario del servicio, es decir, el chileno. La empresa chilena que recibe el servicio es la que queda obligada a emitir una factura de compra, declarar la retención e incorporarla como a su formulario 29, sin perjuicio que si la empresa chilena es contribuyente de IVA va a poder recuperar ese IVA como crédito según las reglas generales. Pero también hay buena pregunta, porque tenemos todo un área de
servicios que vienen del exterior, que nunca pagaron IVA y nunca nadie pensó que pagaran IVA, que a partir de 2023 van a quedar afectados a IVA, y el obligado a retener y pagar el impuesto es el contribuyente chileno, el pagador. Importante tenerlo presente. Exactamente. Gracias, Mundo. Mira, acá dejaron otra pregunta que parece que va enfocada a Matías, que pregunta Edith. ¿Las pólizas de seguro con ahorro tomadas antes de la modificación de la ley quedarán también afectas a impuestos? Muy buena pregunta y no lo mencioné. Efectivamente, la ley establece en forma expresa que las pólizas de seguro tomadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley mantienen el régimen anterior. Súper bien. También Edith pregunta otra más. Dice, ¿actualmente hay alguna circular que se haya emitido por impuestos internos que apoye a esta presentación? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Pregunta si hay alguna circular probablemente. No, han ido saliendo circulares. Han ido saliendo algunas circulares, ¿no es cierto? Como les comentaba, dentro del proceso actual de dictación de circulares hay un periodo previo de consulta, ¿ya? Entonces lo que tenemos hoy día respecto a los temas que comenté, por ejemplo en el caso de los seguros de vida, son estas circulares que todavía no están formalmente emitidas, pero que ya están disponibles. Pero es un tema en desarrollo. Yo creo que en los próximos meses van a ir saliendo los circulares de todos estos temas para aclarar las dudas. Claro, yo agregaría, si me permiten, que, como comentaba Matías, hoy día las emisiones circulares tienen dos etapas. Primero, impuesto interno presenta un borrador para que cualquier persona haga de opiniones, consulta, y después que termine ese proceso elaboran el proyecto final y sacan la circular oficial. Hoy día han habido dos proyectos, uno del que ya mencionaba Matías, que impuesto interno presenta un borrador sobre los tratamientos, los seguros, y otra que habla de la reforma del IVA a la construcción, que yo mencioné en mi presentación. En las dos lo pueden encontrar en el sitio web de impuesto interno. Hay una parte en donde dice los procesos de consulta de circulares, y ahí donde las consultas terminadas van a encontrar los textos que sometió impuesto interno a consulta y que normalmente son el 95% de lo que va a salir después, en la final. Perfecto. Otra pregunta que hacen por acá por otro chat dice, respecto al leasing, esta pregunta va probablemente para Matías. ¿Los bienes adquiridos en leasing podrán ser depreciados como si la empresa fuera dueña del bien? Bueno, ese justamente fue uno de los puntos que planteé en la presentación. La norma es una norma muy general, diciendo en términos generales que se igualan o se equiparan los tratamientos tributarios de una a otra, ¿no es cierto? Pero lo lógico, lo que me parece a mí, es que evidentemente si es que tú consideras que tienes un activo fijo, ¿no es cierto?, y que está en tu contabilidad, lo deberás poder depreciar, con la misma norma de depreciación del resto de los activos fijos que son de tu propiedad. Entonces, en este caso sí operaría una especie como de ficción, diría yo, en que aun cuando tú no eres dueño desde el punto de vista legal del activo, ¿ya? Sí lo consideras como un activo propio de tu giro al darse el tratamiento de un activo en leasing, que es decir, un activo en el cual tú lo adquiriste mediante una operación de financiamiento. Pero insisto, yo creo que eso todavía es algo que estoy hablando sobre lo que estimo debiera ser, pero hay que ver cuál es la bajada de título, digamos, en la circular del impuesto interno. No sé, Mundo, si tú tienes alguna opinión al respecto. No, o sea, porque la ley dice básicamente que impuesto interno va a tener que regular esto conforme a las normas internacionales de contabilidad generalmente aplicadas. Entonces, probablemente debería hacerlo tal cual como decimos, pero yo creo que hay algunas dudas, como por ejemplo, hay FRS para pymes, FRS generales, y está el tema de los leaseback. Entonces, aquí impuesto interno va a tener un rol fundamental. Él en el fondo va a rayar la cancha de cómo se van a tratar los leasing hacia el futuro. Y quizás que una cosa que decía Matías, esto simplifica un poco todo el tema tributario en el mediano plazo, porque probablemente a partir de 2023 vamos a empezar a tener leasing nuevo y leasing antiguo. Leasing antiguo regido por la norma actual, vigente todavía, y leasing nuevo bajo la norma nueva. Entonces,
es probable que esto subsista por, imagínate, si alguien tiene firmado ya un contrato de leasing de 15 años, ese hoy día está firmado, eso va a seguir con el tratamiento tributario que tiene hoy día hasta que termine. Entonces, y después en los próximos años firma otro contrato de leasing, va a quedar con la otra norma, entonces va a tener, la empresa va a tener probablemente el leasing sometido a los dos regímenes. Va a ser un poco más de trabajo, digo. Pero es una buena norma, yo creo que es como lógica. Uh-huh. Mira, y con esta pregunta creo que cerramos por el tiempo. Dice, en relación con el IVA, ¿qué pasará con los contratos que ya tienen precios fijos? ¿Quién paga el IVA? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y hay que decir primero que el tema bueno, hay una parte tributaria en todo esto. Primero, la ley del IVA dice que el vendedor y el prestador de servicios tiene que recargarle el impuesto al comprador a los servicios, que esa es la lógica del IVA. O sea, el IVA pasa que uno lo va pasando, o sea, la empresa se lo pasa a la siguiente, hasta que llega al consumidor final, que el que soporta el costo, porque el consumidor final no tiene a quien recargarle IVA, el consumidor final. Entonces, existiendo esa obligación legal, Impuesto Interno ha reconocido a lo largo del tiempo, yo creo que es correcto, y dice que eso no impide que las partes contractualmente en el ámbito mercantil o civil decidan quién soporta el costo del impuesto. Y por lo tanto, hay casos en que eventualmente una de las partes puede decir, mira, yo, aunque tú me traspases el IVA, yo lo soporto. Entonces, respecto de la aplicación de contratos específicos, entramos en el ámbito del derecho comercial o civil, incluso del derecho del consumidor, eventualmente cuando estamos hablando de contratos, servicios que se presten al consumidor, y ver en los términos que han estado pactados los contratos. En general, yo diría que uno debería pensar que la lógica es que este impuesto se recargue, pero, por ejemplo, si alguien tuvo un contrato que le puso que el precio del servicio es tal y será único y total y sin ningún incremento, le da espacio al usuario para que diga, bueno, que aquí se pactó que yo no voy a pagar más. Y, por ejemplo, en materia del derecho del consumidor, el CERNAC es bien estricto en el sentido que entender que el consumidor está obligado solamente a pagar lo que está pactado. Entonces, si hubiera una cláusula contractual que dijera algo como que este precio incluye todos los impuestos, o este precio es el único, o este precio no tendrá cambio, cosas así, va a entrar probablemente en el ámbito de la disputa. No en el ámbito tributario, porque esto no es un tema que vaya a zanjar impuesto interno, sino en el ámbito probablemente de los tribunales civiles, del CERNAC u otro. Pero es un tema relevante. Yo creo que las compañías tienen que revisar sus contratos, ver cómo, bueno, los que están afectados por este cambio tienen que revisar esto y ver que las cláusulas sean reflejen y reflejen el acuerdo que hay entre las partes. Por ejemplo, lo que me ha tocado ver hoy día es que muchos de los que ya saben que van a quedar afectados IVA le ponen el contrato más el IVA que sea aplicable en su momento. Entonces, hoy día ya hay una preocupación por el tema y hay que tenerlo presente, especialmente por las transiciones que siempre son complicadas. Excelente. Bueno, estamos llegando ya a nuestro término del webinar. Matías, Edmundo, le agradezco, muchas gracias por su tiempo, disposición y en fondo compartir un poco también el cómo se puede aplicar esta reforma. Y no solo con casos teóricos, sino que cosas bien prácticas. Así que le agradezco por su tiempo. Muchas gracias y también agradecer acá a la audiencia que son nuestros clientes. Importante comentar que este evento lo hicimos pensando en ustedes como nuestros clientes. Y vamos a hacer una serie más de webinars como este, tratando de compartir conocimiento y ayudarlo lo que más se pueda en toda la gestión tributaria y también de las compras. Así que le agradezco, estén atentos a nuestras redes, por ahí aparece que nos sigan en nuestro LinkedIn. Compartimos contenido regularmente de temas tributarios, de adquisiciones, compras, proveedores, etcétera. Así que está bueno para que nos puedan seguir. Y atentos también a los canales, a los próximos webinars que iremos haciendo, para que también puedan ser partícipes de estos cambios y estas recomendaciones de expertos como son los que tenemos acá actualmente. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Adiós.